En el caso de la ciberdefensa y la ciberinteligencia, la información es poder. Un simple router doméstico puede ser utilizado hoy en día como ciberarma. El grueso de la población no está concienciada acerca de los riesgos de la utilización de Internet. Y además el riesgo aumentan progresivamente con el tiempo. ¿Es posible espiar de manera masiva? Los países se atacan entre sí, hay ciberespionaje, hay ciberataques. O sea, espiar a los ciudadanos. La pregunta es, ¿cuándo van a atacarnos? Ahora mismo llevamos 16 víctimas. ¿Hay amenazas reales? Absolutamente. Las guerras, tal y como las conocemos hoy en día, van a ser pronto cosa del pasado. Y el nuevo escenario va a ser, sin duda, Internet. Los países ya están recibiendo ciberataques y por eso los gobiernos tienen preparados planes de ciberdefensa. La banca, servicios gubernamentales, hospitales, nuestros servicios de pensiones, todos están conectados en redes de ordenadores. Un ataque exitoso contra estos sistemas generaría pánico en la población o importantes pérdidas económicas. Estaríamos en lo que se llama un escenario de ciberguerra. Por eso vamos a intentar mostrar lo importante que es que los países tengan planes nacionales de ciberdefensa. ¿Qué es la ciberinteligencia? ¿Qué ciberarmas existen? ¿Qué actores están implicados en todo esto? Es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a ver con nuestros compañeros, que conocen muy de dentro el tema. Ellos trabajan tanto nacional como internacionalmente asesorando a gobiernos. A lo largo de la historia, las guerras han ido cambiando de escenario. Tierra, mar, aire, espacio. La siguiente dimensión es el ciberespacio. La ciberguerra y la ciberdefensa parecen conceptos de ciencia ficción, pero son muy reales. En la actualidad, todos los gobiernos cuentan con unidades de sus ejércitos especializadas en la prevención de ciberataques y defensa de los sistemas informáticos del país. Uno de los ataques más conocidos en la guerra informática es Stuxnet, un software malicioso considerado como la primera ciberarma. Afectó a las centrales nucleares de Irán en 2010 y fue diseñada para retrasar el programa nuclear iraní. Aunque nunca se ha podido determinar la autoría, es un secreto a voces que Estados Unidos e Israel podrían estar detrás del ataque. Es fundamental que los países cuenten con programas de ciberdefensa. Pero, ¿qué están haciendo los gobiernos en este terreno? Vamos a conocerlo de la mano de los expertos de Mundo Hacker, que colaboran con las Fuerzas Armadas e investigan las ciberarmas que pueden ser usadas en la ciberguerra. Ellos son hackers. Para hablar precisamente de ciberdefensa hemos traído a dos expertos que conocen perfectamente este tema. Ellos son Ángel y Gabriel. Es muy importante entonces saber por qué existe la necesidad de que un país, España o cualquier país, invierta el dinero de sus ciudadanos en un plan de ciberdefensa nacional. Pues como tú muy bien has dicho, ya está ocurriendo, lleva años ocurriendo. Los países se atacan entre sí, hay ciberespionaje, hay ciberataques. El que España tenga un sistema de ciberdefensa creado y programado, uno bueno, es muy importante. España siempre se piensa que no, es que como estamos protegidos por Europa, no importa para nada. Realmente es muy importante tener seguridad dentro de tu casa. En cuanto llegue la seguridad de fuera, puedes estar ya amordazado en el jardín. Lo que sí que es cierto es que la ciberguerra, ¿verdad, Gabriel?, es una realidad. Sí. Por tanto, la ciberdefensa es tan importante. ¿Qué tipos de...? Imagino que hay diferentes tipos de defensas, así como hay diferentes tipos de ataques. Sí, visto desde el punto de ciberdefensa, obviamente la capacidad de defensa es asegurar la infraestructura telemática del país, ¿sí? Desde el punto de vista de ataque, pues poder tener capacidad de fuego, capacidad de respuesta. ¿En qué se diferencia la ciberdefensa de la ciberinteligencia? Pues la ciberinteligencia tiene un área muy marcada para obtener información, para asegurar justamente obtener objetivos o lograr los objetivos de las otras dos, que son operaciones de defensa y de ataque. Muchas veces se escucha en la parte militar que la parte de operaciones es la que gana las guerras, ¿sí? Pero la parte de inteligencia es la que las pierde. Pues la mejor manera que podemos hacer es ir a un reportaje, saber cómo se trabaja en todos estos planes de ciberdefensa nacional, porque para nuestro país es importante que tengamos y estemos trabajando en ello, y aquí lo tenéis, como siempre, lo traemos para vosotros, ahí está. Como hemos visto, los gobiernos y los países son objetivos claros de los ciberataques, pero por suerte hay personas que trabajan las 24 horas del día para luchar contra estas amenazas y protegernos. Estamos en el corazón de la ciberdefensa nacional y vamos a conocer cómo trabaja el Mando Conjunto de Ciberdefensa.
Hola, buenos días, general. Buenos días, Mónica. Bienvenida. Muchas gracias por Siéntate, recibirnos. por favor. Gracias. Pues en primer lugar, ¿qué es el Mando Conjunto de Ciberdefensa? Bueno, el mando es una unidad conjunta que está formado por personas de los 3 ejércitos, que se creó en el año 2013 para atender a una necesidad que se identificó y además se identificó con urgencia. Las ciberamenazas pues son reales y además el riesgo aumentan progresivamente con el tiempo. ¿Cómo se prevé en los próximos años que sea? La actividad aquí es frenética en este dominio, como vosotros sabéis de sobra, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir siempre con un paso por delante de la realidad. ¿Qué tipo de personas trabajan aquí? No solamente militares, también civiles, ¿no? La mayoría militares de uniforme. También tenemos funcionarios civiles, o sea, gente que pertenece a la Administración General del Estado. ¿Y qué tipo de formación se requiere para trabajar en ciberdefensa? Bueno, la base inicial es personal especializado en sistemas de información, sistemas de telecomunicaciones. ¿Cuál es la misión fundamental que tiene el Mando Conjunto? Primero, nuestro ámbito de actuación son los sistemas de información y de telecomunicaciones del Ministerio de Defensa. Hay una segunda parte de nuestra misión que es intervenir en la protección de otros sistemas que sean de interés para la defensa nacional, infraestructuras críticas, por ejemplo. Y luego hay una tercera parte de nuestra misión que son las acciones ofensivas. O sea que no es solamente defensivo, también es proactivo, ¿no? La labor que se realiza aquí. Es cierto. Lo que pasa es que nuestra actividad se desarrolla en un dominio nuevo, el ciberespacio. ¿Hay amenazas reales? Absolutamente. Aunque la misión sea proteger los sistemas y las redes del Ministerio de Defensa, al final esto revierte en los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están al servicio de los ciudadanos, para empezar. Si nosotros no somos suficientemente eficaces, la eficacia global de las Fuerzas Armadas puede disminuir. Me comentabas que hay una parte también más operativa, que es la que vamos a ver ahora, que vemos cómo se trabaja, ¿no?, en el día a día. Porque aquí es un trabajo de 24 horas, digamos. Piensa que esto es un dominio extraordinariamente global, donde no hay distancias y donde no hay horario. Todo esto de lo que hemos estado hablando me gustaría, si fuera posible, verlo en real en el centro de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Vamos para allá, te presento a nuestro jefe de operaciones, el capitán de navío Enrique Cubeiro, y te enseñamos algunos detalles que seguro que te van a gustar. Pues vamos allá. Vamos allá. Buenos días, mi general. Buenos días, Enrique. Buenos días, Mónica. Buenos días. Bienvenida al Centro de Operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Encantada y muchas gracias por darnos la oportunidad de conoceros. Te dejo con Enrique, ¿vale? Gracias por todo. Acompáñanos, por favor. Enrique, este sería el centro de operaciones, ¿no?, por así decirlo. Sí, exactamente, estás dentro del centro neurálgico, el centro de operaciones, concretamente en la sala de conducción de operaciones. Aquí hay otra serie de salas que, por motivos de seguridad, pues no os podemos enseñar, sintiéndolo mucho porque estamos muy orgullosos de ellas y además creemos que son espectaculares. No se pueden ver porque, por motivos de seguridad, como decías, es mejor que no se vea todo, ¿no? Exactamente. Aunque no lo parezca, hay información que puede extraerse de las pantallas, que puede extraerse de la propia configuración de la propia sala, de la que se puede deducir nuestras capacidades, y es algo que tenemos que mantener en secreto. Antes nos ha comentado el general Medina que hay diferentes tipos de operaciones, ¿no?, defensivas, de ataque. ¿Cuáles serían el tipo de operaciones que lleváis a cabo? La mayoría de nuestros recursos, obviamente, se dedican a la protección de los sistemas. No hacemos inteligencia en el ciberespacio, sino que hacemos inteligencia enfocada a nuestra misión. Ello significa mantener pues, el conocimiento de la situación, ser capaces de tener una alerta temprana, de anteponerse a los ataques antes de que se produzcan. Los ataques y las amenazas, que entiendo que vosotros los veis diariamente, también son constantes y no paran. Efectivamente, y no solo eso, sino que cada día se desarrollan nuevas herramientas, nuevas técnicas de ataque, se explotan nuevas vulnerabilidades. En el ciberespacio tenemos desde los script kiddies, que son individuos aislados con escasos conocimientos técnicos, que usan incluso herramientas comerciales que pueden hacer daño. Pero también tenemos complejas organizaciones que cuentan con recursos muy potentes, tanto económicos como de personal, que son capaces de desarrollar ataques muy complejos, muy difíciles de detectar, y tenemos que estar preparados para combatir todo ese tipo de amenazas. ¿Por qué querría un grupo cibercriminal o estos agentes que decías atacar? Los ataques que van dirigidos hacia el Ministerio de Defensa, obviamente, están destinados o bien a robar o alterar información, o bien
contra la disponibilidad de los propios sistemas, buscar la degradación o la inutilización de un servicio. Estamos hablando de que mucha gente piensa que esto es ciencia ficción, que estamos hablando de películas, pero no es así, ¿no? Todo esto es muy real. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Es más, en algunos casos es ya historia. El ciberataque más conocido, que es el que dejó prácticamente a ciegas a Estonia. ¿En 2007? En el año 2007, ya hace 8 años de eso. Han ocurrido y además contra países, como decías, que son modernos, que tienen sistemas modernos, como puede ser España, cualquier otro país, que son vulnerables, ¿no? Claro, de hecho los países más vulnerables son aquellos que más dependen de la tecnología. Es una lástima, pero también porque vuestro trabajo tiene que ser de esta forma, ¿no? Efectivamente, nosotros podemos decir que tenemos que tener como dos caras. Una cara visible, que es la de divulgación, la de concienciación, la de hacer conocer los riesgos que entraña todo esto, porque prácticamente cualquier persona del Ministerio de Defensa acaba siendo usuario de alguno de los sistemas de mando y control. Tenemos que tener a esa gente preparada, concienciada, ser capaz de detectar lo que es un incidente. Todo esto que estamos hablando nos estamos refiriendo a un entorno militar, pero obviamente también afecta al entorno civil, ¿no? A las personas que nos están viendo. En efecto, es que al final todo está interconectado. Realmente las amenazas a las que nos enfrentamos son las mismas a las que se enfrenta la sociedad civil, la banca, las infraestructuras críticas. Las amenazas y los actores son los mismos. Las repercusiones en uno y otro ámbito son muy difíciles de separar. Al final, lo que ocurre en un ámbito suele repercutir en todos. Y esto además, como son amenazas globales, ¿no? Entiendo que también hay mucha colaboración internacional. Efectivamente, es que ahora mismo es la clave del éxito. La cooperación, la colaboración, el compartir información es fundamentalmente técnica que permita combatir, que permita una alerta previa. Todo eso ahora mismo le dedicamos un gran esfuerzo porque es la clave del éxito. Y porque hay que entender además que no hay ningún sistema que sea 100% seguro, ¿no? Efectivamente, no existe el sistema completamente invulnerable. Al final todo sistema tiene que tener entradas y salidas de información, tiene que tener administradores, tiene que tener mantenedores, tiene que tener usuarios y cada uno de estos elementos representa un riesgo y tiene vulnerabilidades que pueden ser explotadas. Todo sistema tiene su talón de Aquiles y normalmente tiene más de uno. Solamente puedo deciros muchísimas gracias por habernos contado todo esto, por habernos enseñado vuestras instalaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Espero que la gente os conozca un poco mejor, conozca la importancia de vuestra labor. Gracias a vosotros y gracias por darnos esta oportunidad y lamento muchísimo no haber podido enseñar más, pero creo que lo entenderéis perfectamente. Perfectamente, muchas gracias por todo. Gracias. Hay gente que se ha tomado esto de una manera muy seria, pero sí me gustaría categorizar de alguna manera, es decir, algún tipo de división de estos países. ¿Quiénes van por delante, quiénes van por detrás? En cabeza estaría, pues, como siempre, Estados Unidos, seguido por Rusia, China, Israel, muy buenos. Y por debajo, a un nivel medio, digamos que estaría Alemania, estaría Reino Unido. Y ya por debajo de todo estaríamos el resto de países. En el caso de los ataques y de las campañas de ciberespionaje, hay grandes campañas de espionaje masivas, pero también las hay más silenciosas, más pequeñas, pero que pueden hacer mucho daño, ¿no, Gabriel? Exacto. Hay que tomar muy en cuenta que no siempre te van a dar con un martillo. Sí, no siempre te van a dar fuerte. Te van a machucar en algunas veces, sí, pero muchas de las operaciones en realidad son muy precisas, muy detalladas, con objetivos muy específicos. Pues bueno, llega el momento de hacer cosas en plan real. Ángel tiene preparada una práctica en la cual un determinado ataque puede estar de manera silenciosa dentro de un país durante meses o años hasta que llega el momento de activarlo y de dar una respuesta en Internet, de generar un ciberataque. Entenderemos cuál es la necesidad de gastar dinero en ciberdefensa nacional y salgamos a la calle a hacerlo, ¿os parece? Perfecto. Pues sí. Vamos. Bueno, pues estamos con Ángel y nos va a mostrar de una manera muy sencilla, desde su ordenador, cómo generar un ciberataque, para que entendamos lo importante que es disponer de un plan de ciberdefensa nacional. El mundo tecnológico ha crecido tanto y tan rápido que incluso un simple router doméstico puede ser utilizado hoy en día como ciberarma. ¿Vale? Esto pueden utilizarlo ciberdelincuentes, ciberterroristas, para realizar ataques a una institución, a una nación, o incluso para espiar una nación. O sea, espiar a los ciudadanos. Y lo que vas a hacer, Ángel, concretamente es buscar routers domésticos que están mal configurados. Esto es muy común en todos los operadores telefónicos. Vas a entrar dentro de esos routers, vas a hackeártelos, tomar el control de ellos y en ese momento podrías hacer lo que quieras. Lo que quieras. Mira, en este momento, con un simple portátil y una conexión a Internet, ¿Sí? estamos realizando una búsqueda en todo el ámbito nacional de routers. En el momento que encontramos uno, que puede llegar a ser vulnerable, probamos credenciales de acceso
Y una vez que estamos dentro, tenemos el control completo sobre ese router. Ya podemos hacer lo que queramos con él. Y como dice Ángel, imaginemos que esto un país hostil lo hace a gran escala, una organización terrorista, podrían no solo atacar a la nación, sino espiar a los ciudadanos. Bueno, Ángel, ahora mismo llevamos 16 víctimas. Aquí está puesto. Esto solo dejarlo tiempo funcionando. Lo importante es que con estas víctimas tú ahora podrías hacer, que son usuarios domésticos, cualquier cosa. Mira, Antonio, el problema es que lo menos malo que podría hacerles sería tratar de robar sus credenciales, ¿vale? Esto lo haríamos modificando los DNS para que cuando el usuario esté en su casa e intente navegar a su banco, de repente él va a estar navegando a un banco que está clonado por mí. O sea, y podrías capturar las credenciales bancarias de ese usuario. Efectivamente. Bien, es una cosa muy importante. ¿Qué es el DNS? Cuando nosotros tecleamos www.mibanco.es, Internet no conoce lo que es mibanco.es. Es un número que va a un servicio, se llama DNS, que dice: esto que te has escrito es este número, un servidor de Internet. Tú lo que estás haciendo es alterarlo, llevarlo a otro servicio que le dice: no, tu banco, mi banco es este otro número. Vas a esta otra máquina donde hay una página clonada que puede estar en Rusia, en Bulgaria o en China. Donde queramos, efectivamente. Esto lo podría hacer con cualquier tipo de servicio para el robo de credenciales. Lo importante aquí, Antonio, es que el usuario no se está dando ni cuenta. Él realmente quiere navegar a su página de su banco y realmente lo que él está percibiendo es la página de su banco. Va a introducir las credenciales y nosotros las recibimos. Eso estaría muy bien si fuese un ciberdelincuente el que estuviese haciendo este ataque. Pero como estamos hablando de ciberdefensa, lo que vamos a hacer es: ¿qué ocurriría si cogiésemos en vez de 20, 30, 50.000 dispositivos? Este ataque se podría convertir en un ciberarma. Sí, esto es muy importante. Imaginemos todos estos usuarios atacando páginas gubernamentales. Uno de los casos sería: la gente teclea Google, porque ellos quieren visitar Google, y todo el mundo va a la página del Ministerio de Justicia. La página del Ministerio de Justicia se viene abajo garantizado. Además, somos gente dispersa por todo el país. El daño que podría generar a la institución es enorme. Hola, Daniel. Hola, Mónica. Pues hemos venido a hablar con vosotros precisamente porque sois especialistas en herramientas de ciberinteligencia. Acompáñame y voy a mostrarte el trabajo que hacemos aquí. Bien, Daniel, pues estamos hablando de ciberdefensa y ciberinteligencia. En concreto, vosotros hacéis ciberinteligencia. Efectivamente, buscamos en la Deep Web e incluso nos metemos en partes de la Darknet. ¿Cómo buscáis esa información en la Deep Web, en todos estos lugares? Buscando, hay sistemas esparcidos por todo el mundo, incluso sondas que tenemos esparcidas esperando que nos ataquen y a partir de ahí obtener esa información de cómo se está atacando, de qué campañas de malware se están utilizando. ¿Por qué es importante en este caso que las empresas se defiendan o tengan herramientas de ciberinteligencia? No basta con simplemente ser conscientes de las vulnerabilidades, sino que tienes que ser consciente de cómo te están atacando. Pero entonces, ¿este riesgo es real? ¿Las empresas están siendo atacadas de verdad? No solo es real, sino que la pregunta ya no es si me van a atacar o si no me van a atacar. La pregunta es ¿cuándo van a atacarme? O si he sido ya atacado y no me he dado cuenta. De hecho, para mostrarte mejor esto, te voy a dejar con uno de nuestros técnicos, José Corrales, que va a mostrarte el funcionamiento de la plataforma. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. Bien, cuéntame, esta es la herramienta que nos decía Daniel, ¿verdad? Eso es, nosotros aquí queremos intentar entender la totalidad de un ataque. ¿Quién lo planifica? ¿Cuáles son las herramientas que ha utilizado? ¿Dónde están las víctimas? ¿Y qué es la información que ha comprometido? ¿Y cómo lo veis? Pues nosotros al final lo que planteamos es una interfaz muy amigable, muy gráfica, en la que podemos tener toda la información de un ataque. La información desde quién nos ha atacado, cómo ha planificado el ataque, qué tipo de herramientas ha utilizado, hasta dónde están las víctimas y qué tipo de información se le ha comprometido. Al final es intentar tener la imagen completa de un ataque. Normalmente, en el mejor de los casos, las empresas tienen la imagen de todo aquello que pueden monitorizar, pueden loguear dentro de su perímetro. Pues podemos entender, un ejemplo obvio es la banca, ¿de acuerdo? Entidades financieras. Es uno de los objetivos, claro, de los cibercriminales. Eso es, porque principalmente tenemos que entender que los cibercriminales funcionan de manera organizada. Es decir, ellos al final plantean ataques en los que buscan tener un retorno de inversión muy alto. Entonces, obviamente, donde más dinero hay es en la propia banca o entidades financieras. Es el retorno de inversión más obvio y más claro. ¿Qué es lo que está haciendo hoy en día los atacantes? Pues bueno, no vamos a atravesar un muro altísimo, vamos a intentar dar un rodeo y vamos a intentar lograr comprometer lo que estas empresas tienen de una manera un poco más indirecta, que es a través del usuario. A través de los clientes de la banca, en este caso. Eso es. Al final,
hoy en día pues, todo el mundo tiene un móvil con acceso a Internet, desde niños de 10 años hasta abuelas de 80 años, y toda esta gente al final está accediendo, por ejemplo, a hacer movimientos, a hacer transferencias. Entonces, ¿por qué vamos a intentar planificar ataques muy costosos, tanto tecnológicamente como en tiempo, para intentar comprometer una infraestructura pensada para evitar nuestros ataques, cuando es más sencillo ir y comprometer a alguien que no tiene a priori la concienciación de seguridad suficiente? Es más sencillo pues, hacer a alguien pinchar en un link que claro, no deba. Los ciberdelincuentes, mucha gente no lo sabe, pero son verdaderas organizaciones con organigrama, con estructura y muy bien organizados. Eso es. Y para ellos el retorno de inversión es mucho más rentable atacar al cliente que no atacar a la empresa. Los ataques hoy en día están muy pensados desde la perspectiva de ingeniería social, es decir, nosotros tenemos que entender que el grueso de la población no está concienciada acerca de los riesgos de la utilización de Internet. Nos metemos en distintas plataformas, redes sociales, compartimos toda nuestra información, accedemos a banca, accedemos a distintos sitios y realmente no somos conscientes de que todo esto es susceptible de ser comprometido. Obviamente los atacantes, por supuestísimo, que lo tienen muy presente y entonces intentan organizar y dirigir sus ataques hacia gente que no es consciente de estos riesgos. Los usuarios pensamos que estamos fuera de esta ecuación, pero estamos dentro. Por supuestísimo, estamos dentro. De hecho, somos el principal eslabón hoy en día. Realmente es muy sencillo atacar a un usuario final cuando es muy complicado atacar a una empresa a priori. Y esto que me enseñabas aquí es como la parte más detallada, donde se puede ver en detalle todas las partes de cada ataque, ¿no? Por supuesto. Aquí tenemos una partida que vemos dónde está alojado el panel de control, en este caso una botnet, que es cómo funcionan los malware. Normalmente envían la información hacia afuera y vemos dónde están alojadas las víctimas. Todas estas víctimas potencialmente son gente que está fuera del propio perímetro. No necesariamente tienen que ser empleados, tienen que ser, como bien comentabas, clientes que están utilizando los recursos de banca, portales de correo, etc. Y aquí lo que vamos a ver es un poquito más en detalle una campaña de malware que hemos identificado. Podemos identificar cuáles son los usuarios concretos, cuáles son los dispositivos que están utilizando, desde dónde se está conectando, y podríamos incluso plantear ofrecerles una contramedida para protegerles, incluso aunque su dispositivo no esté dentro del parque tecnológico de la propia compañía. Podemos ver, por ejemplo, también entender cuál es la infraestructura que ha utilizado el atacante. Esto es, por ejemplo, un caso de phishing. Veríamos cuáles son las víctimas que tiene, veríamos el número total de víctimas, las geolocalizaríamos para entender dónde están, para ver, por ejemplo, si es una campaña dirigida a una geografía concreta, contra unas víctimas concretas. Tener toda la información posible para, al final, intentar prevenir los ataques, ¿no? Cuanto más información tengamos, más sencillo nos va a ser poder tomar una buena decisión de seguridad. Y esto es un poco lo que intentamos con esta plataforma. Es arrojar luz a la oscuridad. Con el control de cientos o miles de routers domésticos de gente que no sabe que está bajo ataque, podríamos estar atacando páginas de gobierno o empresas. Antonio, ya has visto lo simple que ha sido acceder a todos estos routers mal configurados y lo peligroso que puede llegar a ser. Tú imagínate miles de personas dentro de un país atacando a una institución pública dentro de ese país. Esto es realmente peligroso. Yo, de hecho, mira, aquí tenemos unos cuantos. Voy a activar 4 o 5. Estas víctimas que hemos activado, cuando ellos tecleen Google, van a ir directamente al Ministerio de Justicia. Como en verdad no sabemos dónde viven, porque deben de ser del territorio nacional, le hemos pedido a nuestro compañero David y hemos desplazado un equipo de televisión allí para que él tenga la experiencia de teclear qué sucede cuando visita Google y nos lo comente, para que lo veamos de una manera real. ¿Te parece? Perfecto. Le voy a llamar, déjame buscar el móvil y llamamos a David. Hola Antonio, dime. Hola David, ¿qué tal el trabajo? Muy bien, aquí acabamos de llegar, cuéntame. Primero, gracias por ayudarnos en esta práctica de Mundo Hacker. Te pido una cosa, entra a tu navegador y ve a Google. Vale, un minuto. ¿Qué ves? La página del Ministerio de Justicia. Cierra el navegador, ábrelo de nuevo y ve a Google. ¿Qué ves? Otra vez la página del Ministerio de Justicia, Antonio. Pues gracias, David. Ha funcionado perfectamente. Sabes que te debo una comida, ¿eh? Vale, a ti, muchas gracias. ¿Ves, Antonio? Pues lo mismo que le está pasando a David, le está pasando a todas las víctimas que hemos puesto en esta lista. Entonces, déjame desactivarlo. Sí, desactívalo. Bien, hemos visto como con un portátil de casa y una conexión a internet el daño que se puede hacer. Por eso es muy importante trabajar en estos planes de ciberdefensa nacional. Pensemos que muchos países
hostiles o no, no son ajenos a lo que ha hecho Ángel. Ángel, solo darte las gracias, como siempre, y nos vemos en la siguiente. Gracias. El objetivo de este programa es conocer los riesgos para aprender a protegernos. Ahora que sabemos lo que puede ocurrir, es el momento de llevar los consejos de los profesionales a la práctica. Es muy recomendable cambiar la contraseña que viene por defecto en el router. Estas pueden obtenerse fácilmente y los dispositivos conectados a él quedarían expuestos. Cuando accedas a una página web donde vayas a introducir datos confidenciales, asegúrate de que es confiable. Revisa que en la barra de direcciones aparezca HTTPS. Si detectas comportamientos anómalos en tu router, contacta con tu proveedor de Internet. Recuerda, en la red puedes estar seguro, solo tienes que saber cómo. Como hemos visto, la ciberdefensa nacional es crítica y también muy complicada debido a la dificultad de detectar de dónde proceden los ataques y su autoría, ya que se aprovechan del anonimato en la red. Los ciberataques, aunque no siempre salen a la luz pública, suceden cada día. Ciberespionaje, robo de información gubernamental o apagones eléctricos son algunas de las acciones que se conocen. Ataques que no solo son peligrosos, sino que además provocan pérdidas millonarias para los países o instituciones atacadas. En el próximo episodio de Mundo Hacker seguiremos descubriendo más sobre la ciberdefensa nacional y veremos en la práctica otros ataques de ciberinteligencia que se pueden llevar a cabo contra gobiernos o instituciones. Hasta entonces, navegad seguros y happy hacking. Si la gente cree que la ciberguerra no les afecta directamente, están muy equivocados. Un error en la detección, un falso positivo, puede tener consecuencias catastróficas. Están invirtiendo cantidades ingentes de dinero para lo que es un escenario de ciberguerra. Hay 620 muestras de malware que tienen como origen España. He traído unas USBs y todas estas están infectadas y van a permitirnos acceder al ordenador de la víctima. Lo que queremos hacer es aprovecharnos un poco de la curiosidad humana. Disculpe. Disculpa. Disculpe.